Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video responderemos tres preguntas sobre presión, ¿ok? Sobre presión y sobre el principio de Arquímedes. La pregunta 59 nos dice, un buzo nada a una profundidad de 50 metros. Si se sumerge 50 metros más, ¿qué sucede con la presión que ejerce el agua sobre él? ¿Ok? Tenemos a un buzo nadando bajo el agua, ¿ok? Entonces está aquí nadando bajo el agua y está a 50 metros, ¿vale? 50 metros. Y nos pregunta qué pasa con la presión que ejerce el agua sobre él. Esto ya lo hemos visto en un video anterior que está en el canal, vayan a verlo si no lo han visto, se llama presión hidrostática, ¿ok? Recuerden que la presión hidrostática vimos que era la densidad del agua o la densidad del fluido en donde esté sumergido por la gravedad de la Tierra, por la altura, o sea, la altura a la que se encuentre, vean, o digamos por la profundidad, si así quieren verlo, por la profundidad a la que se encuentren sumergidos, ¿ok? Esta es la presión hidrostática. ¿Qué nos pregunta el problema? ¿Qué sucede con la presión que ejerce el agua si se sumerge 50 metros más? O sea, se sumerge 50 metros más, vean. O sea, si estaba aquí en una cierta profundidad y de inmediato se viene para acá, la profundidad está aumentando al doble, ¿no? Podemos decir que la altura está aumentando al doble. O sea, esta h en vez de ser h, ahora va a ser 2h, ¿ok? Va a ser 2h porque estaba en 50 y se sumerge otro 50. O sea, aumenta al doble, ¿vale? Entonces sería 2h. Pero esto lo podemos escribir como el 2 lo ponemos aquí al inicio y esto es rho g h, ¿ok? Pero vean que ρGH pues es la fórmula de la presión hidrostática. Entonces la podemos cambiar por pH, ¿ok? Entonces la presión hidrostática, la presión que ejerce el agua sobre el buzo, simplemente está aumentando al doble, ¿vale? Inclusive podemos dejarlo así, vean, ρGH. Ustedes ya saben que esta es la presión, que si aumentamos al doble la altura, pues la presión se aumenta al doble, ¿vale? Entonces ponemos aquí, aumenta al doble. La respuesta correcta es el inciso D. La 60 nos dice, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional de la presión? Recuerden que la presión se define como la fuerza ejercida entre el área en el que estamos ejerciendo esa fuerza, ¿ok? Entonces, aquí el newton es unidad de fuerza. El newton mide la fuerza, ¿ok? Los newtons se utilizan para medir fuerza. Esta J es de joules o julios, como quieran llamarle, ¿ok? Y los joules miden energía, ¿ok? Energía. La W normalmente se utiliza para la potencia, es watts, ¿ok? La W es de watts, ¿vale? Y la P y la A quiere decir pascales, pascales. Y los pascales sí son para la presión. Recuerden, estos son para la potencia, los watts, potencia. Los joules son para la energía y los newtons son para la fuerza. Los pascales son para la presión. Vean, la presión se define como esto, fuerza entre área. Entonces, la fuerza se mide en newtons, podemos newtons. Y el área se mide en metros cuadrados, ¿ok? Metros cuadrados. Entonces, newton sobre metro cuadrado es a lo que nosotros llamamos pascales, ¿ok? Eso es la presión, pascales. Un pascal no es nada más que newton sobre metro cuadrado, ¿vale? Eso ténganlo muy presente, porque es importante. Ahora la 61 nos dice, ¿cómo se llama al fenómeno en el cual un cuerpo al ser sumergido en un fluido desplaza el mismo volumen de fluido que su volumen sumergido? Esto lo acabamos de ver en el video anterior a este, el principio de Arquímedes. Vean lo que nos está diciendo. ¿Cómo se llama el fenómeno en el cual un cuerpo al ser sumergido en un fluido, supongamos que tenemos aquí un fluido, digamos agua, un cuerpo al ser sumergido en este fluido, va a desplazar, vean, va a desplazar el mismo volumen de fluido que su volumen sumergido. Tenemos esta pelota sumergida en agua y vean, esta es la parte sumergida. Esta es la parte sumergida en el agua, ¿ok? Y para poder sumergirse en el agua, tuvo que desplazar. Aquí antes había agua. Aquí donde está esta parte del cuerpo sumergido, antes había agua en todo esto, ¿ok? Y la pelota llegó, se sumergió y ocupó ese espacio del agua. Entonces lo desplazó, ¿ok? Entonces aquí nos dice cómo se llama el fenómeno en el cual un cuerpo al ser sumergido, la pelota está siendo sumergida en un fluido,
desplaza el mismo volumen de fluido que su volumen sumergido. Está desplazando el mismo volumen de fluido, el mismo volumen de agua que su volumen sumergido. Este es el volumen sumergido, vean, es el volumen sumergido este de aquí. Y aquí había agua, y esa agua que desplazó tenía el mismo volumen que este volumen que se sumergió. ¿Sí se entiende, no? Hagan la prueba, metan una pelota dentro del agua y van a ver que ustedes al meter, háganlo con un vaso de agua y una pelotita que entre en ese vaso de agua. Cuando ustedes metan la pelota dentro del vaso de agua, van a sentir que como que empuja hacia arriba. Es una fuerza boyante, ya lo hemos explicado en videos anteriores, pero lo que nos concierne aquí es que cuando ustedes metan esa pelota, van a notar cómo el agua está subiendo. El agua empieza a subir porque está desplazando el mismo volumen de fluido que el volumen de la pelota que están sumergiendo, ¿vale? Espero que se haya entendido. Y bueno, si el video les ha sido útil, ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.